en mi horario geográfico. Eh, un saludo muy grande para todos vosotros, para todas vosotras, y el agradecimiento en mi nombre y en nombre de Ecocentro Televisión, de vuestra presencia, de vuestra participación, sea en directo, sea en diferido, en este informe especial de actualidad. Un informe que tiene como telón de fondo la encíclica Magnifica Humanitas que León XIV promulgó el pasado 15 de mayo, poco después del primer aniversario, fue el 8 de mayo, el primer aniversario de su nombramiento precisamente como Papa. En el informe trimestral de actualidad que compartimos hace pocos días, el pasado 10 de junio, tuvimos ocasión de adentrarnos en una serie de cuestiones de actualidad, pero este asunto merecía una reflexión especial. Así, de hecho, nos lo habéis hecho llegar muchos de vosotros y de vosotras. Así que con mucho gusto, en este momento vamos a abordar esa encíclica. Y para abordar la encíclica vamos a comenzar, porque es indispensable para entenderlo, vamos a comenzar reflexionando sobre la transición de la llamada economía mundo a el nuevo orden mundial. Una transición de la economía mundo, resumiremos lo que es, al nuevo orden mundial en avanzado estado de configuración, que se ha visto acompañado, y esto es lo que nos interesa especialmente en este informe, se ha visto acompañado de la absorción y del control bajo los parámetros de la economía, es decir, bajo los parámetros mercantilistas y cuantitativistas que le son propios de otras esferas que históricamente han tenido autonomía y que sin embargo están siendo fagocitadas, han sido de hecho ya fagocitadas por la economía. De ahí que se hable de la economía mundo. Y estamos hablando de esferas antes autónomas como la política, la ciencia, la cultura, la educación o la propia espiritualidad. Y una vez que hayamos ahondado en todo ello, ya tendremos el marco adecuado para profundizar en los contenidos de la citada encíclica, que como veremos confirman cómo la Iglesia romana se está preparando para el reiterado nuevo orden mundial al que aspira a ser, ya veremos por qué, ya veremos cómo, religión de referencia, convertirse en religión de referencia de ese nuevo orden mundial en avanzado estado de gestación. Así que con este esquema vamos a comenzar, en primer lugar, ahondando en esa economía mundo y en el avance o transición de la economía mundo al nuevo orden mundial. Con relación a la economía mundo, es un concepto, también se le ha denominado como sistema mundo, es un concepto que surgió durante el siglo XX, fundamentalmente en el último tramo ya del siglo XX, como fruto de las aportaciones de autores como Immanuel Wallenstein, Samir Amin o Ander Guder-Frank y otros muchos, y también como resultado de estudios complementarios de investigadores muy diversos que mediante la aplicación sistemática de la teoría económica, la estadística, la econometría y las simulaciones matemáticas para el estudio de la historia económica proporcionaron consistencia a las formulaciones de los primeros teóricos. Escapa, amigos y amigas, de las finalidades de este informe ahondar en lo anterior, aunque sí creo que es pertinente, necesario, imprescindible subrayar dos ejes básicos de la economía mundo que son de gran relevancia para lo que aquí ocupa. Llegado a este punto y antes de señalar estos dos ejes, aprovecho para recordaros que, como es usual en estos informes de actualidad, sean informes de carácter trimestral o sean informes especiales, además del vídeo que estará a vuestra disposición en el canal de la Academia de la Consciencia, además del vídeo también estará a vuestra disposición el texto completo. Un texto completo de este informe que tiene 11 páginas y que lo podéis encontrar en el enlace que Kiko, como siempre, magnífico, Kiko Martín, ahí a los mandos de la coordinación técnica de estos informes, pondrá a vuestra disposición a pie de vídeo y también, como solemos hacer,
lo tendréis también a vuestra disposición en la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Un proyecto de investigación que tengo el honor de dirigir, que tiene una comunidad en Telegram donde se publican textos, artículos todos los jueves sin falta. Hay semanas que además los lunes, y en este caso, con relación a este informe, será publicado íntegramente el próximo lunes, día 29. Así que aquellos que no estéis en la comunidad de Telegram del proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica, os invito a integraros en él. Es de acceso libre, absolutamente gratuito, y además de acceder a este informe completo el 29 de junio, también accederéis a todo el material que este proyecto viene publicando, que de hecho ya en estos momentos supera con creces los 200 textos publicados en la comunidad referida de Telegram. Simplemente en Telegram con Sociedad Distópica, con SOC Distópica, podéis acceder y encontrarlo sin ningún problema. Y estábamos compartiendo, amigos y amigas, que en esa economía mundo a la que venimos haciendo mención hay dos ejes básicos de la misma que aquí nos interesan especialmente. Por un lado, subrayar que la economía mundo es el resultado de un proceso gradual e increciendo que se despliega desde finales del siglo XIX hasta el arranque del siglo XXI. Es decir, no es algo, por tanto, que haya surgido a bote pronto en los últimos lustros, por así decir, sino que esa economía mundo se viene gestando desde 1880, 1890, parte final del siglo XIX, y se ha seguido configurando hasta el propio arranque del siglo XXI. Y como apuntaba, segundo eje a tener muy en cuenta, a efectos prácticos representa la absorción y el control por la economía y la supeditación a sus parámetros mercantilistas, cuantitativistas y competitivos de esferas que históricamente venían manteniendo autonomía con relación a la economía. Citaba antes estas esferas: la política, la ciencia, la cultura, la educación o la espiritualidad. Brevemente, para que podamos hacernos una idea exacta de cómo el mercantilismo, lo cuantitativo, la competitividad y, en definitiva, la economía va absorbiendo estas esferas, vamos a hacer un breve desglose con relación a cada una de ellas. Vamos a empezar precisamente por la economía. Y la economía, en cuanto a su fagocitación en el seno de la economía mundo, se visualiza, amigos y amigas, claramente en tres circunstancias de indudable envergadura. Por un lado, someta a vuestra consideración el hecho de que la transformación del sistema, que venía impulsando como meta a buena parte de la acción política, va olvidándose y va siendo sustituida por la mera gestión del mismo, sin cuestionar sus contenidos, sin cuestionar su mecánica de funcionamiento. Creo que esto es bastante evidente. Hace un tiempo, desde la política, había planteamientos, había formulaciones de transformación del sistema socioeconómico. Eso ha pasado a la historia y ahora la política, como mucho, se ofrece a la hora de gestionar algo de la mejor manera posible, dicen, pero gestionar algo sin cuestionar sus contenidos ni cuestionar su mecánica de funcionamiento. En segundo lugar, en esta fagocitación de la política por parte de la economía mundo, como no hay un proyecto transformador, ¿qué es lo que pasa? Pues que la política intenta autojustificarse otorgando preponderancia a la salvaguarda de derechos identitarios de colectivos diversos, lo que agudiza la ausencia de una meta de transformación global. Fijaros, se olvida la transformación del sistema socioeconómico, eso queda para la historia, se olvida por completo, y para seguir autojustificando la importancia de la política, ella se centra en derechos de colectivos concretos, de colectivos identitarios de una amplia diversidad de colectivos.
Pero claro, esto en primer lugar, como decía hace un momento, agudiza la ausencia de esa meta de transformación global. Pero es que además diluye la defensa y la promoción de los derechos universales del ser humano. Y esos derechos universales van siendo sustituidos por una amalgama amorfa y fragmentada de derechos parciales que son inconexos entre sí y a menudo incluso contrapuestos, con lo que la ausencia de la pérdida de esa meta de transformación del sistema se ve agravada por la sustitución de lo que era la defensa de derechos globales, de derechos universales, por la defensa de derechos parciales de colectivos identitarios que realmente entre sí no tienen cohesión, que realmente entre sí son parciales, inconexos e incluso contrapuestos. Y como resultado de todo ello, como colorario y como colofón, lo cierto en esta absorción de la política por la economía mundo, ¿qué es lo que sucede? Pues que el ideal democrático que se ha blandido durante décadas, la verdad hay que reconocerlo, tenemos que ser claros, ¿verdad? La verdad es que más con proclamas y declaraciones de intenciones que con avances reales en la instauración de una genuina democracia. Pero bueno, en cualquier caso, aun siendo así, el ideal democrático se ha venido blandiendo durante décadas. Y sin embargo, por la absorción de la política por la economía mundo, ha terminado sucumbiendo ante la cruel evidencia de que los gobiernos democráticos, lejos de velar por los ciudadanos, se hallan subordinados, sea cual sea su color político, a los dictados de la reducida élite que domina el sistema socioeconómico y a través de este el entramado político institucional a nivel mundial. Por tanto, cuando observamos lo que ha sido la evolución de la política a lo largo del siglo XX y hasta el arranque del siglo XXI, nos encontramos con estas tres características. La transformación del sistema se ha olvidado como meta, en su lugar ha ido apareciendo como autojustificación de la política la defensa de cuestiones relacionadas con colectivos parciales, identitarios, parciales, inconexos y, repito, incluso contrapuestos entre sí, y el ideal democrático ha ido sucumbiendo ante la evidencia de que los gobiernos de todo el mundo están subordinados a ese gran poder que manejando el sistema socioeconómico maneja todo lo demás y maneja, por supuesto, el entramado político institucional. La política ha sido absorbida, es una de las esferas antes autónomas que han sido absorbidas por la economía mundo. Algo parecido, salvando las características y las distancias, ha pasado también con la ciencia. En esta misma línea, la economía mundo ha atraído a la ciencia con el protagonismo cada vez más acentuado en el ámbito de esa ciencia, en el ámbito científico, en primer lugar, del mercado y, por tanto, del ansia de beneficios. Eso está muy claro en la ciencia actual. El mercado y el beneficio son grandes parámetros que se tienen muy en cuenta. Igualmente, y en segundo lugar, esta atracción de la ciencia por la economía mundo se ve también por el protagonismo cada vez más significativo de las estrategias y las estratagemas de las grandes megacorporaciones empresariales, financieras y tecnológicas, en lugar de la investigación vocacional o independiente. Los fondos, la financiación que requiere esa investigación vocacional, independiente, no aparece y en cambio las megacorporaciones empresariales, financieras y tecnológicas financian multitud de proyectos de investigación, de desarrollo, etcétera, pero siempre bajo los parámetros de los intereses económicos de esas grandes megacorporaciones. Igualmente, en el ámbito de las políticas públicas sucede que de unas políticas públicas de ayudas y subvenciones orientadas a incentivar y primar aquella investigación que sea vocacional, que sea independiente,
lo que hemos ido viendo es cómo los programas de ayudas públicas, de subvenciones, de las administraciones, han ido alineándose con las preferencias subjetivas de la propia administración, mientras que se ignora la sostenida con criterios objetivos de distinta índole. Y esos intereses, esas preferencias subjetivas de la administración, habida cuenta de que la política ha sido absorbida por la economía mundo, resulta que las políticas de subvenciones, los programas de ayuda pública a la investigación y al desarrollo realmente están alineados con los intereses de esas megacorporaciones a los que hacíamos referencia anteriormente, sin espacio, prácticamente sin espacio, para líneas de investigación autónomas e independientes. Y todo ello además tiene igualmente como colofón y como colorario que hay una academia que pone por delante los intereses económicos y personales de los propios miembros de la academia, que siempre son proclives a los pareceres y a los sentires empresariales y gubernamentales, con lo que la ciencia se ha metido en una especie de cajón en el que la economía mundo la ha absorbido por completo bajo las referencias a las que acabo de hacer mención y con el peso creciente de unas megacorporaciones empresariales, financieras y tecnológicas que son realmente las que llevan la batuta de por dónde va la ciencia y la investigación en el mundo desde finales del siglo XX y principio del siglo XXI. Pero esto no solamente ha pasado con la política o con la ciencia. La absorción, la fagocitación de esferas antes autónomas por la economía mundo ha llegado también a la cultura. Así la ha pervertido, podríamos decir, para ser claros, ha pervertido la cultura en su propia esencia. Fijaros, amigos y amigas, que la cultura, en su naturaleza intrínseca, es el cultivo del alma, el cultivo del alma. Ya lo dijo con claridad Cicerón, por ejemplo, hace ya muchos siglos. Cultura, cultivo del alma y por ende cultivo, potenciación, fomento de las cualidades y potencias álmicas. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo bajo los parámetros de la economía mundo? Pues que esa economía, esa cultura, perdón, como cultivo del alma y como fomento de las cualidades y potencialidades álmicas, ha sido reemplazada en gran parte por la distracción superficial, por el entretenimiento lelo y, desde luego, bajo parámetros mercantilistas. Al hilo de esto, precisamente del mercantilismo, la ganancia económica y el lucro se ha ido imponiendo como principales factores de desarrollo de actividades que con frecuencia de culturales solo tienen el nombre. Y como botón de muestra, creo que es importante recordar que el arte por el arte, fijaros qué expresión más bella, el arte por el arte, que inspiró y alentó a los grandes creadores en el siglo XIX, ha desaparecido por completo bajo la presión de la mercantilización de las manifestaciones artísticas. Y ciertamente hoy, cuando nos acercamos a eso que se llama cultura, pues vemos que de cultivo del alma, de fomento de las cualidades y potencias álmicas, no hay nada, y lo que sí hay es mucha distracción, mucho entretenimiento y una gran presencia del mercantilismo. Y no es que la distracción o el entretenimiento sea bueno ni malo, lo que ocurre es que eso no es cultura, eso es otra cosa distinta, no tiene que ver con la cultura en lo que es su esencia y en lo que debería ser su razón de ser. Pero esto no solamente ha pasado con la cultura, también ha pasado con la educación. Podríamos decir que la educación ha sufrido una corrupción similar. Fijaros, amigas, amigos y amigas, que la educación, cuando lo es, cuando de verdad es educación, consiste en colaborar con el educando, con el niño, la niña, el adolescente, el joven, el educando en definitiva, para que se conozca a sí mismo. Ese conocimiento de uno mismo implica la dimensión imperecedera, la dimensión álmico y espiritual que constituye nuestro verdadero ser. Entonces, la educación
Si lo es, consiste en primer lugar colaborar con el educando para que se conozca a sí mismo, identificando y poniendo en valor su dimensión imperecedera, igualmente para que saque lo mejor de sí, y ese sacar lo mejor de sí tiene que ver con descubrir y ejercitar sus dones y talentos, las cualidades y capacidades innatas que todos tenemos, pero que tenemos que tomar conciencia de ellas y ponerla en valor mediante su práctica, y además de ayudar al educando, colaborar con el educando para que se conozca a sí mismo y para que saque lo mejor de sí. La educación ha de tener como meta que la persona madure, que el educando madure, que madure como persona íntegra, consciente y responsable. ¿Qué es lo que sucede bajo los parámetros de la economía mundo? Que ha ido absorbiendo la educación hasta trastocarla en formación y en formateo. Formación y formateo. Una formación y un formateo que ya no merecen ser llamados realmente educación y que sirven para ajustar al niño, a la niña, al adolescente, al joven, al educando, a los requerimientos del sistema en general y del mercado laboral en particular. Se llama hoy educación a lo que no es sino apretar las tuercas del educando para que pueda sobrevivir y pueda ajustarse a los requerimientos de la propia economía mundo, con una educación convertida en formación para que pueda acceder al mercado laboral y convertida también en formateo para que pueda de alguna forma también ajustarse a los requerimientos, a las exigencias de ese sistema, de esa economía mundo en la que tenemos que vivir. Y si hemos hablado de política, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de cultura y hemos hablado de educación, tendríamos que decir que la economía mundo también ha ido absorbiendo la espiritualidad. De hecho, la economía mundo ha convertido en real la muerte de Dios que fue anunciada por Friedrich Nietzsche a finales del siglo XIX, entendiendo por matar a Dios la expulsión y el destierro de lo trascendente y de lo espiritual de la vida individual y social. Y hemos visto desde finales del siglo XIX, tal como lo anunció y vaticinó magníficamente Friedrich Nietzsche, como efectivamente lo espiritual, lo trascendente, la mirada de que busque una esencia más allá de la apariencia, todo ello, poco a poco, se ha ido expulsando, se ha ido desterrando de la vida individual y de la vida social. Y la espiritualidad ha sido arrumbada o, en su defecto, sustituida por una especie de pseudoespiritualidad insustancial y evanescente que la economía mundo ha construido sobre dos grandes pilares. Uno de ellos, el primero, ya estaba presente antes, pero la economía mundo le ha dado una especial fuerza. El segundo, al que voy a hacer referencia, es novedoso en el marco de la economía mundo. ¿Cuáles son los dos grandes pilares sobre los que la economía mundo arrumba la espiritualidad o, en su defecto, repito, lo sustituye por una pseudoespiritualidad insubstancial y evanescente? Pues, en primer lugar, las religiones tradicionales, ahogadas en el dogmatismo y las querencias terrenales, atesoramiento de bienes materiales, ansias de poder, estructuras institucionalizadas convertidas en un fin en sí mismo, oscurantismo financiero, abusos y fallas morales y un amplio etcétera. Y junto con esas religiones tradicionales, ahogadas, repito, en el dogmatismo y en querencias terrenales, la economía mundo ha dado pábulo, ha impulsado la New Age y el supermercado espiritual. Una New Age y un supermercado espiritual que devalúa lo trascendente a una especie de sentirme bien, pero sentirme bien desde el pequeño yo, no poniendo en valor lo que realmente soy, no poniendo en valor el ser, en la dimensión álmico-espiritual que está encarnada en el pequeño yo. No, la New Age, el supermercado espiritual,
devalúan lo trascendente, lo convierten en un mero sentirse bien con discursos, técnicas y métodos que, huérfanos de verdaderos fundamentos, se suceden entre sí para colmo, cual modas pasajeras y, desgraciadamente, en muchísimos casos, con claros objetivos pecuniarios. Esto es lo que ha ido sucediendo también en el ámbito de la espiritualidad. Con lo que podemos decir que en el tramo final del siglo XX, arranque del siglo XXI, efectivamente, la economía mundo, como esos autores que citaba al principio habían ya puesto sobre la mesa, ha absorbido por completo esferas antes autónomas como la política, la ciencia, la cultura, la educación o, poco a poco, la propia espiritualidad. Pero claro, es que desde el arranque del siglo XXI, la economía mundo está abriendo paso a algo nuevo que en estos momentos está ya en un muy avanzado estado de gestación. Ese algo nuevo es lo que se ha dado en llamar el nuevo orden mundial, porque ciertamente, consolidado todo lo que acabo de compartir a lo largo del siglo XX, lo que llevamos de la actual centuria ha servido para ir más allá de la economía mundo mediante, insisto, la paulatina configuración de un nuevo orden mundial, un nuevo estadio que realmente, lo estamos viendo ya, ¿verdad, amigos y amigas? De orden realmente no tiene nada, pues se basa en el desorden global. Un nuevo orden mundial que realmente es de desorden global y que está llamado a ser una realidad en el año 2030 con la célebre agenda como guía. A partir de ahí tenemos que ser conscientes que ese nuevo orden mundial de desorden global supone un paso más y la definitiva consolidación del modelo de pensamiento único, omnímodo y uniformista de la economía mundo. Si ese uniformismo, si ese pensamiento único ya estaba en la razón de ser de la economía mundo, se convierte en mucho más importante en el contexto de ese nuevo orden mundial de desorden global en avanzado estado de gestación. Y además, ese pensamiento único va impulsando, lo está haciendo en estos momentos, una única manera de entender la vida y la existencia desde el transhumanismo, volveremos a él posteriormente, y la sublimación de la tecnología como pretendido gran resorte para la evolución de un ser humano aferrado a lo estrictamente material y coyuntural. Porque efectivamente el transhumanismo y la sublimación de la tecnología nos intentan convencer que la forma de mejorar, la forma de evolucionar, la forma de progresar, la forma de fomentar la evolución del ser humano no es desde el punto de vista espiritual, sino que tiene que ver con la utilización técnica, la utilización material de las tecnologías, y son ellas las que nos abrirán nuevos campos para lo que denominan evolución humana, que realmente de evolución humana no tendrá nada, porque será evolución técnica, será evolución material, pero bajo, como el transhumanismo pretende e impulsa, bajo el olvido de nuestra dimensión espiritual imperecedera. Y en este escenario, amigos y amigas, de configuración del nuevo orden mundial, hay que tener en cuenta que va unido al hecho de que hay una reducida élite que domina el sistema. Los que dominan el sistema socioeconómico cada vez son menos porque hay una gran acumulación y concentración de la riqueza, cada vez más en menos manos. Aquellos que dominan el sistema socioeconómico, dominando el sistema socioeconómico, dominan todo lo demás. Es el telón de fondo de la economía mundo, ¿verdad? Dominan el entramado político institucional, dominan el complejo tecnológico y militar, dominan el sistema cultural y educativo que se va vaciando de su auténtico contenido. Y no solamente eso, sino que esa reducida élite, además de dominar el sistema, pugna entre sí para ocupar los lugares de privilegio
del Consejo de Administración, permitidme que lo llame así, del Consejo de Administración que lo regirá. A ese Consejo de Administración hicimos referencia en el informe trimestral de actualidad que compartimos a comienzos del presente mes de junio. Y también hay que tener en cuenta que en el contexto de esta pugna entre los miembros de la élite se han agrupado los mismos en las cuatro grandes facciones que examinamos en el informe trimestral de actualidad que compartimos el 10 de marzo en Ecocentro Televisión y que fue publicado en la Comunidad de Conciencia y Sociedad Distópica el 14 de marzo. Con lo que no solamente es que haya una élite cada vez más reducida que controlando el sistema socioeconómico controla y domina todo lo demás, sino que esa élite está en una gran pugna, en una gran guerra interna entre sí y se ha agrupado en facciones, como analizamos, lo acabo de compartir, el pasado 10 de marzo, se ha agrupado en cuatro grandes facciones que tensan y entran en conflicto permanentemente entre sí. Y como dijimos en aquel momento, con ocasión del informe trimestral de actualidad compartido el 10 de marzo, sus cuitas y sus enfrentamientos de esta élite, de estas facciones, que tienen lugar en la parte del iceberg. ¿Ves? La metáfora creo que es muy evidente. En la parte del iceberg de la realidad que no podemos contemplar a simple vista, todos sabemos que en un iceberg, en un iceberg, hay una punta que está por encima de la lámina de agua, por encima de la lámina del océano, y esa punta del iceberg la vemos, pero la gran parte del iceberg, el 80% normalmente, está por debajo de la lámina de agua, con lo cual no está visible a simple vista. Pues bien, las guerras intestinas en facciones de la élite se desarrollan en la parte del iceberg que no vemos, en la parte que está escondida, por decirlo de alguna forma. Y lo que sí contemplamos es las consecuencias de todo ello en la punta del iceberg que sí podemos visualizar. Y es en esa punta del iceberg donde percibimos los conflictos y las tensiones geopolíticos, económicos, sociales, que en la punta del iceberg se reflejan, pero que tienen su razón de ser, insisto, lo reitero, en la parte del iceberg que no vemos a simple vista y donde hay una élite que controlando el sistema socioeconómico controla todo lo demás, pero además está en pugna, está en conflicto entre sí por los sillones de privilegio del Consejo de Administración, entre comillas, que debe regir dentro de no mucho cuando esté definitivamente configurado el nuevo orden mundial. Y amigos y amigas, a la par que los miembros de la élite despliegan estas cuitas, entidades e instituciones muy diversas, también en lo que aquí afecta a este informe especial de actualidad, también las de índole religiosa se preparan para el nuevo orden mundial en aras a mantener o aumentar, si fuera factible, peso e influencia en su marco. Es decir, no solo es que la élite agrupada en facciones esté en lucha, esté en conflicto para ocupar lugares de preferencia en el nuevo orden mundial. Es que hay un largo listado de entidades e instituciones, incluidas las de índole religiosa, que se están preparando y que quieren, anhelan mantener o, si fuera posible, aumentar su peso y su influencia en ese nuevo orden mundial. Y es en este contexto donde la Iglesia de Roma, nos vamos acercando ya a la encíclica que vamos a analizar seguidamente, es en este contexto en el que la Iglesia de Roma viene avanzando desde hace tiempo. No es algo de ayer, es algo que tiene ya un cierto recorrido y en ese recorrido creo que no debemos olvidar fundamentalmente tres hechos. El primero, que cuando la Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de septiembre de 2015, ojo, con el apoyo unánime de los 193 Estados miembros, no hubo ni un solo Estado que pusiera objeciones
a la Agenda 2030, pues bien, en esa Asamblea General del 25 de septiembre que aprueba la Agenda 2030, cuenta con la presencia y con el discurso inaugural del Papa Francisco I, lo cual evidentemente es un dato a tener en cuenta y que es una pista importante para empezar ya a percibir, empezar a ver cómo la Iglesia de Roma se prepara para mantener protagonismo o, a ser posible, incrementarlo en el contexto del nuevo orden mundial. Pero no solo eso, es que en segundo lugar, desde el año 2029, la Iglesia romana puso en marcha el denominado proceso de sinodalidad, un proceso que desembocará en una gran asamblea eclesial proyectada para el año 2028. Y como ya hay un recorrido amplio desde el año 2021, es fácil, considero que es sencillo darse cuenta que el proceso de sinodalidad, más allá de las proclamas, más allá de los discursos grandilocuentes, está sirviendo para introducir en la Iglesia católica, primero en el lenguaje y luego en la mentalidad, fijaros, primero en el lenguaje y después en la mentalidad, una amplia batería de cuestiones relacionadas, amigos y amigas, precisamente con la adaptación de su doctrina a las prescripciones de la Agenda 2030, especialmente en cuestiones de género y sexualidad y en la forma de gobierno y de gestión de la institución eclesiástica. Pero esto no queda aquí. No solamente es que la Iglesia de Roma tuviera un papel protagonista en la aprobación de la Agenda 2030 en el año 2015, no solo que se haya puesto en marcha en el año 2021 para tener su culminación en el 2028, un proceso de sinodalidad que primero en el lenguaje y luego en la mentalidad está haciendo que una serie de cuestiones relacionadas con la adaptación de la doctrina a las prescripciones de la Agenda 2030 vaya teniendo sitio. Es que además, por si esto fuera poco, estamos asistiendo en el objetivo de la Iglesia de Roma de convertirse en religión de referencia del nuevo orden mundial, estamos viendo cómo hay un intento desde la Iglesia romana de acercamiento a otras confesiones religiosas buscando centralidad, buscando protagonismo entre las mismas, incluso a costa de poner en solfa asuntos firmemente establecidos en la tradición católica. Es decir, se tiende la mano a otras confesiones religiosas, pero con el objetivo de posicionarse en el centro, de buscar una centralidad y un protagonismo entre esas confesiones religiosas. Y repito, incluso a costa de cuestionar asuntos firmemente establecidos en la tradición católica. Un ejemplo de esto es lo que se ha llevado a cabo con relación a un guiño que se ha llevado a cabo con relación a las iglesias protestantes por medio de la doctrina, de la nota doctrinal Mater Populi Fidelis. Eso de nota doctrinal significa que tiene la aprobación papal y se integra en el magisterio del Papa. Y esta nota doctrinal, Mater Populi Fidelis, fue aprobada y divulgada por el Vaticano a finales de 2025, hace no muchos meses. Y en ella se estima inapropiado y engañoso el uso de ciertos títulos marianos como mediadora o corredentora muy asentados en dicha tradición. Como las iglesias protestantes la figura de María la cuestiona, la Iglesia en este Mater Populi Fidelis devalúa la figura espiritual de María para realizar un acercamiento a las iglesias protestantes. Todo ello en un marco de acercamiento a otras confesiones, buscando, insisto, repito, que la Iglesia de Roma tenga una centralidad, tenga un protagonismo en el contexto de las distintas confesiones religiosas. Y es en este escenario donde encuadra perfectamente la encíclica Magnificat Humanitas que vamos a analizar
a continuación. Pero claro, este telón de fondo no lo podemos olvidar. El que se vienen ya dando pasos por parte de la Iglesia de Roma para adaptarse al nuevo orden mundial y para ser religión de referencia en el nuevo orden mundial, si eso no lo tenemos en cuenta, es difícil que podamos entender el trasfondo de esa encíclica que, repito, vamos a analizar a continuación. Solo me queda por compartir con vosotros y con vosotras, si me lo permitís, que cuando hablamos de orden mundial, el cristianismo, es decir, las enseñanzas de Cristo y sus discípulos primigenios, tiene algo muy importante, y es que nos da pistas muy significativas, nos da información muy valiosa de cómo se va a ir desenvolviendo el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que aún no se ha configurado definitivamente, tienen ahí ellos el 2030 como año de referencia, pero es que el cristianismo, las enseñanzas de Cristo Jesús y de sus discípulos primigenios, nos enseñan cosas muy importantes de cómo se desenvolverá ese nuevo orden mundial cuando sea una realidad. Todo esto, amigos y amigas, lo tenéis en el texto que veréis a pie de vídeo y que podéis consultar en la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, donde será publicado el próximo lunes 29 de junio, y en todo lo que vais a encontrar en el texto, en esta exposición, me gustaría recordaros fundamentalmente tres hechos que Cristo y sus discípulos primigenios nos enseñan de lo que irá ocurriendo cuando el orden mundial sea ya una realidad. Lo primero que se nos habla, paz y seguridad. La instauración del nuevo orden mundial irá acompañada, anotarlo por favor, tenerlo muy en cuenta por favor, irá acompañada de algún tipo de declaración, algún tipo de promesa, algún tipo de proclama de paz y seguridad a escala mundial parte de los dominadores del sistema. Como señala muy bien San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6, al hilo de lo que ya adelanta Jeremías en el capítulo 8, versículo 11, nos dicen que intentarán, leo literalmente las palabras de Pablo, que todos se sientan en paz y seguridad. Intentarán que literalmente todos se sientan en paz y seguridad. Pero ojo, se nos advierte, será mentira, será un colosal engaño, porque detrás de esta proclamación, detrás de esta promesa, detrás de esta especie de declaración de paz y seguridad, realmente no habrá paz, sino convulsión. Y realmente no habrá seguridad, sino imposición y autoritarismo. Y leyendo los textos cristianos se nos advierte que se ensalzarán y sublimarán cuestiones estrictamente materiales y materialistas para crear cierta sensación de tregua en medio del huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que la humanidad estará, de hecho ya lo está, sumida y enredada. Pero será una falacia que solo encubrirá el avance hacia una mayor distopía. Y en ese sentido, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, es categórica. El mundo continuará empeorando. Leo literalmente, los hombres, hombres y mujeres, los seres humanos, inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es muy importante tener en cuenta que en el contexto del nuevo orden mundial, las enseñanzas del cristianismo originario, genuino y verdadero nos advierten sobre esta declaración de paz y seguridad que acompañará a la instauración, a la configuración y a la puesta en marcha del nuevo orden mundial. Es más, en segundo lugar, el cristianismo nos enseña que en la medida en que ese nuevo orden mundial ya configurado vaya consolidándose, la élite intensificará su dominio sobre la humanidad hasta hacerlo total
sin excepciones geográficas, sectoriales o funcionales. Y el número de los miembros de la élite se irá reduciendo en el escenario de guerras internas antes apuntado y en una dinámica de concentración del poder en menos manos, cada vez es menos manos, hasta que finalmente solo uno ostente y acapare en su totalidad ese poder. Será una especie de primus inter pares entre los muy pocos que conformen ese consejo de administración al que metafóricamente estoy haciendo referencia, gestione el nuevo orden mundial. La élite se va reduciendo, configura un muy minoritario consejo de administración y en ese consejo de administración se designa a un primero entre iguales, pero que se hace cabeza visible del poder de la propia élite y de la gestión y el gobierno del nuevo orden mundial. Y es a este primus inter pares, al que la tradición cristiana denomina la bestia o el anticristo, que tendrá todo el poder a escala planetaria y lo ejercerá de manera abominable en nombre del dragón, se nos dice en el Apocalipsis, es decir, de Satanás como cabeza visible de los seres espirituales involutivos y de los seres humanos que se han postrado ante él. Es más, el Apocalipsis cristiano describe con precisión el triunfo de la bestia como un proceso en el que siempre bajo la autoridad de Satanás aparecerá una primera bestia de perfil político institucional, habla de ello Apocalipsis 13, 1, 4, y además otra segunda bestia de perfil espiritual, espiritual entre comillas, es una espiritualidad involutiva que actúa por delegación de la primera. Y de esta segunda bestia se nos habla en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículos 11 a 15. Fijaros, por tanto, que se nos anuncia que ese nuevo orden mundial, cuando empiece, se haya configurado y empiece su funcionamiento, irá acompañado de una especie de declaración de paz y seguridad a nivel mundial. Y cuando el orden mundial vaya configurándose, conformándose, habrá un momento, no se dicen cuestiones de calendario, no se nos habla de años, pero habrá un momento en el contexto de ese nuevo orden mundial donde aparezca esta figura de una primera bestia o anticristo de perfil político institucional que actuará bajo subordinado a lo involutivo y a la que acompañará una segunda bestia que actuará por delegación de la primera, y la segunda bestia no tendrá un perfil político institucional, sino un perfil, entre comillas, espiritual. Una espiritualidad involutiva, pero que tiene que ver precisamente con lo que estamos compartiendo de cómo la dinámica de poder creciente de la economía mundo y que desembocará en el nuevo orden mundial, como absorbiendo las distintas esferas, absorberá también la esfera de la espiritualidad, hasta el punto de que se intentará que la segunda bestia sea el referente mundial de la espiritualidad, aunque realmente será una espiritualidad engañosa, será una espiritualidad pervertida, pero se querrá hacer creer, se nos querrá hacer creer que realmente es una figura de índole espiritual, posiblemente con capacidades fenomenológicas, con capacidad de hacer cosas que nos parezcan extraordinarias y de esa forma engañarnos o engañar a los más crédulos. Con lo que se nos habla de que en el desenvolvimiento del nuevo orden mundial lo primero será la declaración de paz y seguridad y que pasado un tiempo, no sabemos exactamente cuándo, se producirá el triunfo de la bestia, con la aparición de la primera bestia de perfil político institucional y de una segunda bestia que actuará por delegación de la primera de perfil, entre comillas, espiritual. Y es más, no se quedan ahí los textos cristianos, porque si seguimos leyendo textos como el capítulo 24 de Mateo o el propio Apocalipsis al que venimos haciendo referencia, se nos habla con mucha claridad de que Cristo y sus primeros discípulos nos muestran que el gobierno de la bestia, siguiendo lo anunciado por Daniel en el libro de Daniel que tenéis en el Antiguo Testamento,
al que Cristo Jesús cita expresamente al respecto en el capítulo 24, versículo 15 del Evangelio de Mateo, pues bien, se nos dice que el gobierno de la bestia tendrá una primera fase donde continuará aparentando metas de paz, seguridad y falacias semejantes. Pero ojo, en la segunda mitad de su mandato dejará ver su auténtica cara de iniquidad. Y en este contexto es en el que, entre otras cosas, la bestia impondrá la denominada marca de la bestia, de la que seguro muchos de vosotros y de vosotras ya habéis oído hablar. La marca de la bestia, a la que ahora haré una pequeña precisión con relación a su contenido, la marca de la bestia se produce en la segunda parte en la segunda mitad del mandato de la bestia, porque en la primera mitad, la mayoría de los estudiosos dice que esa primera mitad tendrá 3 años y medio aproximadamente de duración. Pues bien, pasada esa primera mitad del gobierno de la bestia, de las dos bestias, la primera y la segunda en los términos que hemos compartido, a partir de ahí será en la segunda mitad, en los otros 3 años y medio, cuando mostrará su verdadera faz de iniquidad. Y ahí, entre otras cosas, es donde impondrá o querrá imponer la denominada marca de la bestia. La marca de la bestia que aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 a 18, y donde leo literalmente, se nos dice: a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les impone, la bestia, les impone la obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar o vender, excepto la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Para esto, dice el Apocalipsis, se necesita tener sabiduría. El que sea perspicaz que calcule el número de la bestia salvaje, porque es un número humano. Su número es 666. Se nos habla, fijaros, de algo que hace 2000 años era muy complicado de entender. El que se pueda poner en la mano o en la frente algo sin el que, si no lo tienes, no puedes comprar o vender. Hoy que estamos viendo que se va implantando cada vez más el dinero digital y que van apareciendo implantes transhumanos y biotecnológicos, chips, implantes, etcétera, etcétera, esto ya nos encaja, ¿verdad? Podemos percibir que esto no es ningún tipo de ficción, sino que encaja en la realidad que ya conocemos. Y esta marca de la bestia tendrá lugar en la segunda mitad, los segundos 3 años y medio de gobierno de la bestia. Con lo que fijaros que cuando hablamos de la transición de la economía mundo al nuevo orden mundial que tiene el año 2030 como referencia fundamental, los textos cristianos no se quedan ahí, sino que nos hablan incluso de hechos concretos del desenvolvimiento de ese nuevo orden mundial, de los que yo aquí, resumidamente, he entresacado tres: la declaración de paz y seguridad, el triunfo de la bestia, de las dos bestias, y la marca de la bestia. Y quiero remarcar esto, quiero subrayar esto para entrar ya en la encíclica. Pero claro, entramos en la encíclica con un bagaje de lo que he expuesto que nos va a ayudar a entender muchas de las cuestiones que en los análisis al uso que se están haciendo de la encíclica pasan absolutamente desapercibidos y que modestamente, muy modestamente, y como hipótesis para vuestra consideración, porque yo evidentemente no estoy en posesión de la verdad, someto a vuestro criterio a continuación. Creo que lo primero, cuando hablamos de la encíclica Magnifica Humanitas, creo que lo primero es preguntarnos, amigos y amigas, ¿qué es una encíclica? Pues bien, el término procede del latín enciclia y del griego equiclios, que significa envolver en círculo o circular. Originalmente, de hecho, eran cartas, las encíclicas, que circulaban entre las diferentes comunidades cristianas en el cristianismo original.
Hoy, actualmente, las encíclicas son textos de alto rango en el magisterio papal que un pontífice dicta al objeto de orientar, instruir y fijar la postura de la Iglesia sobre doctrina y dogmas de fe, moral o temas sociales, paz mundial, justicia social, familia, medio ambiente, y las encíclicas, insisto, es de alto rango del magisterio papal, se dirigen a los obispos y al clero, a los fieles católicos y a todas las personas interesadas. Verbigracia, Francisco I, al que hemos citado anteriormente, suscribió en 2015, el mismo año en el que presidió la reunión de la Asamblea de Naciones Unidas que aprobó la Agenda 2030, ese mismo año promulgó la encíclica Laudato Si, enfocada en el desarrollo sostenible tan presente en los postulados de la Agenda 2030. Y a las encíclicas, creo que también es bueno subrayar este hecho, se le suele dar como título las palabras con las que arranca la encíclica, eso sí, transcrita al latín. Así sucede con la que aquí estamos tratando, así sucede con Magnificat Humanitas, dictada por León XIV, que si la leéis comienza diciendo la magnífica humanidad que Dios ha creado, y esa magnífica humanidad es el Magnificat Humanitas que da título a la encíclica. A partir de lo cual, esta encíclica de León XIV se desarrolla en un total de 110 páginas, es por tanto una encíclica extensa, estructurada en 245 apartados que se distribuyen en 5 capítulos y en un epígrafe de conclusiones. Y todo ello gira en torno a determinadas encrucijadas del mundo actual y particularmente las tecnologías y la inteligencia artificial. Reseñado lo cual, amigos y amigas, es obvio, del todo obvio, que las encíclicas son textos de índole eclesiástica y religiosa. Es evidente que las encíclicas son textos de índole eclesiástica y religiosa. Pero siendo algo obvio, hay que subrayarlo, y lo subrayo ante vosotros especialmente, dado que lo que más abunda en los análisis de Magnifica Humanita, en los análisis de esta encíclica, son los análisis que se formulan desde una perspectiva exclusivamente laica, lo cual es contradictorio, porque la encíclica es un texto eclesiástico y religioso, y sin embargo los análisis que están por un lado y por otro son análisis donde lo que se centra son en aspectos laicos, son análisis de contenido laicos. Así, si repasamos los medios de comunicación y los foros y plataformas digitales a nivel internacional, hay un alto consenso en resaltar de la encíclica asuntos como esto. Os hago un breve resumen de lo que tenéis en el texto del informe. Estos análisis fundamentalmente laicos nos dice que la encíclica insiste en la relevancia de la dignidad humana, de la paz. Este término se cita 82 veces en las 110 páginas, y del requerimiento de avanzar en ella. Propone una mirada generosa y la apertura de puertas ante los flujos migratorios. Formula una invitación a un debate sereno sobre el futuro de la humanidad ante las nuevas tecnologías, a las que se alude 48 veces en el texto, la digitalización y la robótica, subrayando los desafíos éticos que presentan y criticando los paradigmas tecnocráticos y la cultura del poder. Igualmente, estos análisis fundamentalmente laicos nos dice que la encíclica advierte acerca de que la inteligencia artificial, a la que se menciona en una decena de ocasiones, no es neutral y puede convertirse en instrumento de dominio, exclusión o muerte si se concentra en pocas manos. Igualmente plantea que hay literalmente, entre comillas lo digo porque lo dice así literalmente, desarmar la IA, liberarla de lógicas de poder y orientarla al bien común, la dignidad humana, la justicia, la inclusión y la paz.
También se alerta de que la tecnología debilita el pensamiento crítico, moldea decisiones y transforma entornos digitales en espacios donde se ponen a prueba las opciones fundamentales de las personas, exigiendo transparencia, responsabilidad, auditorías y acceso equitativo a datos y a algoritmos. También estos análisis fundamentalmente laicos nos dice que la encíclica aboga por una regulación firme de la inteligencia artificial, así como por la solidaridad intergeneracional y la protección del ecosistema digital como bien común. Resalta la necesidad del discernimiento, la responsabilidad compartida, la custodia de la verdad, el trabajo y la libertad, y concluye en un llamado a la esperanza y a la conversión. Creo que en estos puntos que acabo de leer, que tenéis en el texto del informe, se resume bien lo que la encíclica señala y los análisis, repito, fundamentalmente laicos, aunque la encíclica es un texto eclesiástico y religioso, que son los que abundan. Y desde luego, amigos y amigas, después de lo que acabo de compartir con vosotros y con vosotras, consideraciones como estas han de ser bienvenidas y evidentemente muchos de vosotros y yo mismo las suscribimos. Ahora bien, no es menos cierto, porque aquí estamos para examinar las cosas con hondura, no para quedarnos en la superficie, no es menos cierto o no son menos cierto tres cosas. En primer lugar, que estas consideraciones están repletas, vamos a ser claros, amigos y amigas, están repletas de lugares comunes e impregnadas de altas dosis de voluntarismo, adoleciendo de propuestas y medidas concretas, ni siquiera aquellas que en razón de su cargo e influencia internacional, León XIV podría adoptar o al menos fomentar directamente. Y esto, en primer lugar, hay que subrayarlo. Estas consideraciones todos las suscribimos, pero ojo, están impregnadas de muchos lugares comunes, de un gran voluntarismo y adolecen de propuestas y medidas concretas, incluso a las que una persona como León XIV, con su influencia internacional, podría de alguna forma promover directamente y acometer. En segundo lugar, estas consideraciones, también hay que tenerlo en cuenta, chocan con la cruda realidad de unas tecnologías en general y de una inteligencia artificial en particular que avanzan a velocidad de crucero por la vía de los hechos consumados, ante lo que de poco sirven las palabras y los discursos. Porque palabras y discursos hay muchos, amigos y amigas. Hace ya un tiempo que hay foros, manifiestos, expertos que vienen haciendo pronunciamientos relativamente semejantes a las que esta encíclica formula con las tecnologías y la inteligencia artificial. Pero a la par, esas tecnologías y esa inteligencia artificial avanzan por la vía de los hechos consumados a velocidad de crucero y ante ello la verdad es que de poco sirven las palabras y los discursos. Y en tercer lugar, y en lo relativo en particular a la inteligencia artificial, estas consideraciones de la encíclica que acabo de resumir no pasan de ser las que curiosamente la misma inteligencia artificial argumenta si se le pregunta al respecto. Hacer la prueba. Si se somete la encíclica a un detector avanzado de inteligencia artificial, estas aplicaciones, estos programas que son capaces de analizar ChatGPT, Gemini, GPT-4 y otros contenidos generados por inteligencia artificial, pues cuando se somete la encíclica en lo que habla sobre la tecnología y la inteligencia artificial a un detector avanzado de inteligencia artificial, se constata, por paradójico que parezca, que un porcentaje significativo del texto procede de la propia inteligencia artificial. Es decir, que la encíclica recoge consideraciones sobre la inteligencia artificial que son las que la inteligencia artificial dice y expresa si le preguntas al respecto. En cualquier caso, amigos y amigas, lo que no cabe duda es que el texto está repleto de apreciaciones de perfil nítidamente sociológico y sociopolítico, que además, permitirme que me exprese coloquialmente, son expresadas conforme al castizo dicho de nadar y guardar la ropa.
Esto es, sin mojarse de verdad y sin la contundencia necesaria ante temas de tanta envergadura. Exponente manifiesto de lo cual es que es el texto, por ejemplo, se cuida mucho de no mencionar ni una sola vez al nuevo orden o al nuevo orden mundial, a pesar de que son locuciones ya ampliamente admitidas. No hay ni una sola palabra, ni una sola mención al nuevo orden mundial o al nuevo orden. E igualmente este nadar y guardar la ropa se pone igualmente de manifiesto porque cuando la encíclica habla de transhumanismo y poshumanismo, de hecho le dedica un epígrafe específico que se titula Narrativas de fondo, pues bien, cuando la encíclica aborda el transhumanismo y el poshumanismo, lo hace sin reflexionar sobre sus consecuencias, sobre la dimensión álmica de las personas y en sus impactos en el enfriamiento y vaciamiento espiritual del ser humano. Es decir, se analiza, se habla del transhumanismo y el poshumanismo, pero en términos sociológicos y sociopolíticos. Y una encíclica que debería tener un contenido claramente espiritual, por decirlo de alguna manera, pasa de puntillas, no hace ningún tipo de reflexión sobre las consecuencias en la dimensión álmica de las personas y en el enfriamiento y vaciamiento del espíritu del ser humano para que olvidemos nuestro verdadero ser y nos aferremos a nuestro pequeño yo efímero y pasajero, y no hay ni una sola palabra de esto en la encíclica cuando se habla de este tipo de cosas, y en particular del transhumanismo y del posthumanismo. Ante lo que la encíclica expone y propone, permitirme que por seguir avanzando, creo que hay dos preguntas fundamentales. Tras lo que acabo de compartir acerca de la encíclica, creo que hay dos preguntas fundamentales. Primera, ¿son este tipo de consideraciones la que cabría esperar en el momento actual de quien se proclama ni más ni menos que vicario de Cristo, del latín vicarius Christi, vicario de Cristo en la tierra? Esto es, que actúa como representante, delegado o que toma el lugar de Jesucristo en la tierra, siendo la cabeza visible de una iglesia que cuenta con más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo? ¿Son este tipo de consideraciones la que cabría esperar del que se considera vicario de Cristo? Y segunda cuestión, íntimamente ligado a la anterior. Estas consideraciones son las que se deduce de la sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Cristo en atención al momento presente y al hilo de la magnífica humanidad que Dios ha creado, como comienza la encíclica. Son estas consideraciones las que encajan, las que son coherentes con las enseñanzas de Cristo en atención al momento presente. Vamos a ahondar ya en la última parte del informe, vamos a ahondar en ello, pero vaya por delante, amigos y amigas, de que muy posiblemente la responsabilidad de que sobre la encíclica proliferen los análisis laicos recae probablemente en ella misma, pues sus consideraciones y postulados son mucho más mundanos, académicos, sociológicos, políticos que espirituales, invitando, por tanto, a ser observados y examinados desde una óptica ajena a lo trascendente. Con razón proliferan los análisis laicos, porque podríamos decir que la encíclica, aunque tenga algunos términos, tenga una terminología en su desarrollo que aparenta ser religiosa, pero realmente cuando extraemos las propuestas reales, las consideraciones, etcétera, nos encontramos que son fundamentalmente consideraciones de tipo académico, sociológico, sociopolítico y escasamente de hondura espiritual, como ahora además en esta última parte ya, para ir ya entrando en la recta final del informe, vamos a poner de manifiesto. Porque aunque no sea este el marco para extenderse sobre el magisterio de Cristo acerca de la evolución de la humanidad, el final de la actual generación humana y la llegada de una nueva humanidad que sí será magnífica en una nueva tierra. No es el marco de entrar en grandes honduras sobre ello, pero basta con repasar los 4 evangelios canónicos para comprobar que Cristo promueve y anuncia una magnífica humanidad, es verdad,
que no tiene nada que ver o tiene poco que ver con lo que la encíclica señala. Fijaros que cuando acudimos a los evangelios cristianos y buscamos esa magnífica humanidad, esa humanidad ejemplar de la que nos habla y sobre la que nos enseña Cristo, se nos dice en primer lugar que esa magnífica humanidad, que esa nueva humanidad, no surge de la mejora o reforma de esta, regida ni más ni menos que por un sistema gobernado por Satanás. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Los diablos o ángeles caídos que lo acompañan y los seres humanos que se han postrado ante él. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 7. Y se nos dice que este sistema que rige la humanidad actual, que no puede mejorar o reformar porque está gobernado por lo involutivo directamente, y se nos dice que con él habrá que convivir hasta que llegue su conclusión, pero sin caer en la complicidad con sus contenidos y dinámicas. Convivencia, sí. Connivencia, de ningún modo. Complicidad, de ningún modo. Y no caer en complicidad significa desarrollar una práctica de vida relacionada con el nacer de nuevo que Cristo Jesús enfatiza en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que plasme, aunque sea en embrión, la nueva humanidad en estado de cristalización. Mientras que este sistema dure, este sistema va a ir a peor, este sistema no tiene mejora, este sistema no tiene reforma porque está gobernado por lo que está gobernado, y a partir de ahí los que queremos vivir de una manera distinta, aunque tengamos que convivir mientras dure con este sistema, no caigamos en la complicidad, no caigamos en la connivencia. Y no caer en la connivencia es una práctica de vida, el nacer de nuevo al que nos convoca Cristo, que plasme esa nueva humanidad, ese nuevo periodo humano que todavía no ha llegado, que está como en estado de cristalización, pero que ya debemos ir plasmando en nuestro día a día a modo de embrión. No se trata de luchar, no se trata de reformar, no se trata de intentar cambiar este sistema caduco, sino de empezar ya a vivir de una manera que vayamos creando, aunque sea a modo de embrión, lo que será ese germen, lo que será esa nueva humanidad. Igualmente se nos dice que esta nueva humanidad será fruto del final de este ciclo y tendrá lugar en una tierra restaurada, dicho en términos actuales, una tierra de mayor frecuencia vibracional en el que las almas encarnadas en el género humano podrán participar si en libre albedrío así lo deciden, si en libre albedrío así lo deciden. De ahí que se nos hable en el Nuevo Testamento del corte o cortamiento entre los que hagan una cosa o hagan otra porque estamos en un contexto de libre albedrío. Y lo que se nos insta es a aprovechar el rescate, es el término que también se utiliza en el Nuevo Testamento, propiciado por Cristo Jesús al entregar una vida perfecta como rescate de la que hemos perdido a partir del pecado original. Etimológicamente, lo recuerdo en el texto del informe, pecado significa alejamiento. Pecado no significa culpa, no significa castigo, significa etimológicamente, en el griego koiné en el que fue escrito el Nuevo Testamento, significa alejamiento, alejamiento de lo divino, alejamiento de lo sobrenatural. Ese es el término pecado. Y lo de original, pecado original, porque ese alejamiento tuvo lugar, arrancó en tiempos de la humanidad adámica, hace tiempo, de ahí lo de original, y se ha mantenido desde entonces. Eso sí, como Cristo detalla con toda claridad en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, la nueva humanidad llegará. Sustituirá al actual ciclo humano, al actual sistema, a la actual generación humana, aunque se nos dice que no lo pongamos en calendario porque nadie sabe ni el día ni la hora en la que todo esto acontecerá, en el contexto de la llamada parusía, parusía, presencia, la presencia de Cristo que en un momento determinado posibilitará la presencia directa, sigue evidentemente Cristo con nosotros, pero tendrá una especie de segunda venida que será esa parusía que marcará el final de este ciclo humano y el arranque
del nuevo ciclo humano de la nueva humanidad. Y nadie sabe ni el día ni la hora por la que se nos insta a estar atentos a las señales. Señales como las que hemos comentado hace un rato a propósito del desenvolvimiento del nuevo orden mundial y otras muchas que aparecen en los textos cristianos que tanto mi esposa Lola Rumi como yo hemos publicado y hemos compartido en muchos foros y que escapa a entrar en Honduras en el contexto de este informe especial de actualidad. Pero ciertamente hay que estar atentos a las señales para ir percibiendo cuando llega el momento de esa parusía que marcará el final de esta generación humana y el surgimiento de la magnífica humanidad, el surgimiento de la humanidad ejemplar, el surgimiento de una nueva humanidad en una nueva tierra. Y en este proceso también nos enseña Cristo y los discípulos primigenios, también nos enseñan que Satanás y los que lo sirven procurarán extraviar a las almas encarnadas en el plano humano para que no se beneficien del referido rescate y no participen de la nueva humanidad. A la par que también se nos habla que los órdenes celestiales, arcángeles, ángeles, con María a la cabeza, apoyarán a los seres humanos justos, sensatos y ordenados frente a la insensatez y el desorden del régimen involutivo que sí quieren hacer lo suyo. Es decir, se nos dice que en este contexto de final de ciclo para que arranque la nueva humanidad ejemplar, la magnífica humanidad, habrá una actuación involutiva para intentar confundir a las almas encarnadas en seres humanos, para que no hagamos nuestro el rescate, para que no vivamos de una forma distinta, para que caigamos en la complicidad con el sistema, con todo lo que conlleva de materialismo, deshumanización, desnaturalización, egoísmo, egocentrismo. En ello estarán ellos, las fuerzas involutivas, pero también los seres humanos que querramos caminar de una forma distinta, tendremos el apoyo de los órdenes celestiales, ángeles, arcángeles y con María a la cabeza. Por tanto, amigos y amigas, aunque ha sido un compendio enormemente breve el que he hecho, es bastante evidente que la magnífica humanidad que Cristo anuncia e impulsa no está asociada de ningún modo al cambio o mejora de la vigente y del sistema que la rige, sino a un nuevo ciclo humano que llegará exactamente cuando corresponda y que plasmará el triunfo de su reino. En esto, las enseñanzas de Cristo, tú puedes estar de acuerdo o no, pero es indudable que la magnífica humanidad no tiene que ver con la mejora o reforma de la actual, sino que tiene que ver con ese surgimiento, con ese nuevo ciclo al que acabo de hacer referencia. Y fijaros que ya ha estado presente en lo que acabo de resumiros hace un momento, pero si analizamos los mensajes de Cristo y sus primeros discípulos sobre la transición de la humanidad actual a una humanidad ejemplar, a una humanidad magnífica, a una nueva humanidad, hay 15 ideas que son claves, 15. Las leo del tirón. Final de los tiempos, generación humana, alma, pecado original, alejamiento, ciclo, señales, rescate, Satanás, diablo, demonios, extraviar, arcángeles y ángeles, corte o cortamiento, parusía, nueva humanidad y nueva tierra o tierra restaurada. Estos son 15 ideas claves que están en las enseñanzas de Cristo y de sus primeros discípulos con relación a la humanidad ejemplar, a la magnífica humanidad, a la nueva humanidad. A partir de ahí, analizamos la encíclica y nos preguntamos, de estas 15 ideas básicas, ¿cuántas aparecen en la encíclica? ¿Cuántas se encuentran en el texto? Pues por sorprendente que os parezca, amigos y amigas, lo podéis comprobar vosotros mismos poniendo la encíclica en el PDF y dándole a buscar, es muy fácil de comprobar, comprobaréis de que de estas 15 ideas básicas que están en las enseñanzas de Cristo y de sus primeros discípulos sobre la transición y el contenido de la humanidad ejemplar, de la nueva humanidad, de la magnífica humanidad, de estas 15 ideas, ni una sola aparece en la encíclica, ni una sola. Mejor dicho, hay una excepción que confirma la regla, que es el término alma, al que haré ahora una referencia.
pero el resto no aparece ni por asomo en ningún momento del texto. Y la verdad sorprende que siendo una encíclica que está firmado por quien se considera el vicario de Cristo, cuando se habla de la magnífica humanidad, que en las enseñanzas de Cristo está claro que es esa humanidad ejemplar, que es esa nueva humanidad a la que vengo haciendo referencia, cuando se analizan los contenidos de las enseñanzas de Cristo y sus discípulos, hay una serie de ideas básicas que son elementales, por decirlo así, ni una sola aparezca en la encíclica, salvo el término alma, que es la única excepción. Es una excepción relativa, porque siendo un término tan importante para lo que estamos viviendo, tan importante para la dimensión espiritual del ser humano, tan importante para lo que es la transición del final de esta generación humana a la nueva humanidad, siendo esto así, solo aparece dos veces. Y fijaros, porque en 110 páginas el término alma solo aparece dos veces, una de ellas para referirse a los sacramentos del bautismo y de la confirmación, y otra, la segunda vez, para reproducir las palabras de María, Madre de Jesús, recogidas en el Evangelio de Lucas a propósito de la anunciación de su concepción y del nacimiento de Jesús. Esas palabras que están en Lucas capítulo 1, versículo 46, cuando dice María, engrandece mi alma al Señor. Pero fijaros porque esto es muy curioso. El resto de las ideas que acabo de sintetizar no aparecen en ningún momento en la encíclica. El término alma, tan fundamental siempre, y máxime para lo que estamos hablando, una referencia a propósito de los sacramentos del bautismo y la confirmación, y en segundo lugar, cuando se recogen estas palabras de María en la anunciación de engrandece mi alma al Señor. Pero fijaros, ese anuncio, que como indica Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, lo podéis repasar, es además hermoso, es muy bello este capítulo primero, Lucas, con rotundidad y belleza, nos dice lo que yo creo que la mayoría sabemos, y es que es Gabriel, el arcángel Gabriel, así lo dice Lucas en el capítulo 1, versículos 26 a 38, el que lleva a cabo el anuncio. El anuncio a María, es Gabriel el que le anuncia a María la concepción virginal que va a llevar a cabo y el nacimiento de Jesús. Pero es curioso que cuando en la encíclica León XIV hace referencia al término alma en la boca de María con engrandece mi alma al Señor, curiosamente atribuye la anunciación a una persona, no al arcángel Gabriel, sino a una persona que es Isabel, la madre, que será la madre de Juan el Bautista, que por cierto hoy, 24 de junio, conmemoramos en el santoral. Dice la encíclica en el apartado 243, página 109. Leo literalmente, ante Isabel, que le anuncia que se ha convertido en la madre del Señor, María prorrumpe en un himno de alabanza y de alegría. Ante Isabel, que le anuncia que se ha convertido en la madre del Señor. No, no es así. Leer el Evangelio de Lucas. El anuncio ya se ha producido. María visita a su pariente Isabel una vez que el anuncio ya se ha producido. La verdad es que es incomprensible que León XIV, una encíclica de la Iglesia Católica, diga cosas semejantes. Como también, amigos y amigas, es difícil de entender que el pontífice utilice como si tal cosa una expresión tan señalada en los textos cristianos, cual hemos reseñado nosotros aquí anteriormente, como es paz y seguridad. En términos cristianos, y seguridad tiene un significado. Tiene el significado de que es el estadio de un nuevo orden mundial que ya se ha configurado y que se hace una declaración falaz, mentirosa, de paz y seguridad por los dominadores, revestidos de involución, los dominadores de este mundo. Y sin embargo, sin aviso ninguno de su falsedad, y haciendo la suya sin más, la encíclica habla de paz y seguridad, literalmente. Es en el apartado 88, página 42, se recoge la expresión paz y seguridad, pero insisto, sin aviso alguno de su falsedad y haciendo la suya sin más. Amigos y amigas, el himno de alabanza y alegría de María, cuyo papel espiritual no se olvide, el pontífice ha querido devaluar con la nota doctrinal Mater Populis Fidelis, a la que hacíamos referencia hace un rato,
este cántico, este himno de alabanza y alegría de María, nada tiene que ver con la humanidad teóricamente mejorada por la que aboga la encíclica. De ningún modo, porque para María y toda su descendencia, la descendencia somos todos aquellos, la comunidad de almas que hacemos nuestra la revelación de Cristo. Esto es la genuina eclesia, no iglesia, sino eclesia, como se dice en los textos cristianos originales, ajena a la institucionalizada en el siglo IV por los emperadores romanos. Esta, para María y toda su descendencia, no puede haber otra magnífica humanidad que la plasmada en el reino de Cristo, en el reino de su Hijo, en la nueva humanidad, en una tierra restaurada, anunciada por Cristo Jesús, en la nueva humanidad, en la nueva tierra de la que León XIV no dice palabra, porque su mirada y sus intereses van por otro lado. Ya está. Y hay que respetarlo. Vamos a ver, hay que respetarlo cada cual que coja el camino que considere oportuno. Estamos en un momento fundamental, lo decíamos antes, en libre albedrío. Tenemos que optar por dónde andamos. Si caemos en la connivencia y en la complicidad con este sistema, o conviviendo con él, no caemos en la complicidad y en la connivencia y empezamos ya a vivir naciendo de nuevo de una forma distinta. Y hay que respetar la opción álmica de cada cual. Pero no deja de sorprender que quien se llama vicario de Cristo en la tierra no diga ni palabra de lo que Cristo nos enseña acerca de la magnífica humanidad, la nueva humanidad, y que es una clara evidencia de que su mirada y sus intereses van por otro lado. ¿Por cuál? Bien, pues como dijimos al principio, y yo creo que ahora se entiende mejor, pues su mirada, sus intereses, León XIV, la curia romana, el Vaticano, no digo el contexto de los muchos creyentes, de las muchas personas que conforman el mundo católico, pero sí, desde luego, lo que es la curia romana y el Vaticano, tienen en su punto de mira, tienen sus intereses en lo que está definido por la preparación y adaptación de la Iglesia de Roma para incrementar o al menos mantener su peso específico y su capacidad de influencia en el nuevo orden mundial en avanzado estado de configuración y en el que aspira a ser religión de referencia. Un camino que fue abierto de par en par con el apoyo papal a la Agenda 2030 en el año 2015, que se aceleró con la puesta en marcha del proceso de sinodalidad en 2021, que desembocará en esa magna asamblea eclesial del 2028 y que con la encíclica aquí examinada recibe un potente impulso. Dicho todo esto, y para terminar definitivamente este informe especial de autoridad, os invito, someto a vuestra consideración, amigos y amigas, nuevamente el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Más específicamente, cuando Cristo Jesús advierte, capítulo 24, versículo 5 del Evangelio de Mateo. Dice Cristo Jesús, es de su propia boca, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Una afirmación en la que en su versión original, en griego koine, la expresión que se utiliza, que significa en mi nombre y con mi autoridad. Lo que en griego koine va más allá de mencionar un nombre propio y ostenta una gran carga legal y teológica en cuanto a aprovecharse torticeramente del nombre de Cristo que falsamente se invoca y se atribuye a alguien ilegítimamente su representación. Creo que después de estas reflexiones es bueno que también sometamos a consideración mía y de vosotros estas palabras de Cristo, porque muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Que en el texto original en griego koiné, ese en mi nombre tiene como una carga legal y teológica y que pone de manifiesto que estemos muy atentos para no caer en las mentiras de aquellos que quieran aprovechar torticeramente el nombre de Cristo que se invoca falsamente para atribuirse ilegítimamente su representación. Espero, amigos y amigas, que este informe especial haya sido de vuestro interés. No me cansaré de repetir que el texto completo
lo tenéis al pie del vídeo y lo podéis encontrar en la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, publicado el próximo lunes, día 29 de junio, y nos volveremos a ver en el informe especial, perdón, en el informe trimestral de actualidad que compartiremos a principios de septiembre. Hasta entonces, a los que estéis en el hemisferio norte, un feliz verano, a los que estéis en el hemisferio sur, un feliz invierno. Nos volveremos a ver a principios de septiembre. Un gran abrazo para todos y mi agradecimiento a Ecocentro Televisión en general y a Kiko en particular. Un gran abrazo.